Y hoy se comenzó a rendir la primera PAES de invierno. Para hablar de este proceso que termina este jueves y otros temas, estamos a esta hora junto al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, un gusto acompañarles. Ahora, las expectativas de esta primera PAES de invierno y también cómo ha sido la entrega de información con respecto a este proceso que es inédito, que a mitad de año poder optar a este test para la educación superior. Primero, esta es la segunda aplicación de una prueba durante el invierno. Se hizo con la prueba de transición el año pasado. Y resulta que lo que queremos como país es decirle a las y los jóvenes que terminaban cuarto medio que no se juegan el todo por el todo en una pura prueba. Que hay una segunda oportunidad y eventualmente una tercera, y que por lo tanto las personas ahí que quieran inscribirse de nuevo lo pueden hacer y la dan en la prueba de invierno. Por supuesto tenemos menos inscritos, tenemos un poquito más de 30.000 inscritos, que son una fracción de los demás de 200.000 que la dan en la versión regular, ¿no? Pero hasta el momento se ha desarrollado sin ningún inconveniente. Por supuesto, por el aumento de virus respiratorio, estamos recomendando el uso de mascarillas. Hay mascarillas disponibles en las sedes. Tenemos 45 sedes con más de 79 locales, con 79 locales en todo el país, 17 más sedes que el año pasado. Y sentimos dándole la oportunidad a los jóvenes, a las jóvenes que quieran salir adelante y que no se jueguen el todo por el todo en una pura prueba. A veces uno cree que se juega la vida en un momento y la vida es un proceso más largo, no es así. Sí, ya hay una experiencia, usted lo decía, subsecretario, con lo que fue la PDT, en términos de hacer una segunda prueba durante el invierno. Ahora, ¿qué se sacó limpio de esa experiencia y qué se aplica, digamos, a esta PAES que estamos en términos de rendir? Mire, virtualmente 2/3 de quienes la rinden en invierno, es decir, por segunda vez, suben su puntaje, más o menos, ¿no? Entonces esto es muy importante y hay que hacer una diferencia. La prueba PAES, a diferencia de otras pruebas, tiene un valor un poquito más absoluto. Discúlpeme que dé un ejemplo, esto es un razonamiento metafórico, pero es para que se entienda, ¿no? Antes las pruebas de selección nos ordenaban en un ranking, no es como correr una maratón, el que llega primero, segundo, tercero, cuarto, pero un ranking no te dice cuánto tiempo tú tienes. Entonces, si llegaste tercero en una oportunidad, eso no vale para otros procesos. Solo vale que llegaste tercero en ese momento, pero no sabes tu tiempo. En cambio, la PAES, como no es una prueba que tenga una, digamos, curva normalizada, la PAES es más cercana a saber cuánto tiempo tú hiciste en esta prueba si fuera una maratón. Entonces, como tú tienes una medida de tu tiempo, es más comparable entre una y otras ediciones, por lo tanto puedes guardar tu puntaje. Por eso es que si tú das tu puntaje, por ejemplo, tú das la prueba, la diste el año pasado y la estás dando ahora en invierno, inmediatamente, sin que tenga que hacer ningún trámite, te sirve el mejor puntaje. Claro, Y lo que claro, nosotros finalmente ahí es el que vale. consideramos que, claro, te da mucha más libertad, te abre muchas más posibilidades, y esta es una prueba que, a diferencia de otras pruebas de selección que de la PSU, que medía fundamentalmente contenido, acá estamos midiendo habilidades y somos mucho más precisos para medirla en la gran mayoría de la población, hacemos mejores distinciones, producto de lo cual tenemos un 12% de crecimiento en la matrícula de las universidades y más de un 15% de aumento de las postulaciones en general, ¿no? Ujú. Así que es algo que nos tiene muy contentos y creemos que estamos dando paso en un acceso más democrático a la educación superior. Claro, y eso en términos también de dar más opciones, porque finalmente cuando se concentraba en un test o los test solamente una vez, y usted lo decía, claro, a nosotros también, uno que venía de la prueba de aptitud académica, por ejemplo, le decían, este no es el fin del mundo. Claro, no era el fin del mundo, pero tenía que esperar un año más, digamos, si es que Tal efectivamente cual. quería tomarla. Aquí, evidentemente, se abre una posibilidad no solamente de estar, entre comillas, más tranquilo, tranquila, sino de poder generar un ambiente donde lo relevante sea que el alumno y la alumna o quien tome este test pueda hacer el mejor test posible, más allá de todas estas presiones que se pueden dar justamente por lo que es el ingresar a la educación superior, ¿no? Por eso lo que le decimos a los jóvenes es que lo den con tranquilidad. En esa época yo también di la prueba de aptitud académica, acá yo también soy de esa época, uno podía darla un año después, había que esperar el año, pero valían todos los puntajes solo de ese año, o sea, tú no podías guardar tu mejor puntaje, Claro, ¿no? claro. Entonces tenías que, y se te había ido bien en una, y después te iba mal Que es en una esa que gran te había ido innovación bien. finalmente. Claro, mucho, te da mucha más libertad, te da muchas más opciones, tú puedes hoy día postular a 20 opciones, y es importante que las usen todas,
que se rebusque y te dice, pero ¿cómo voy a postular 20? Bueno, porque la educación superior es muy diversa en Chile, tienes varias alternativas, entonces poder cuidar más o sea, poder guardar tu puntaje, darla más veces, marca una diferencia entre lo que antes era un salto al vacío de un tipo de cultura escolar, donde uno se comportaba de una manera y pasaba a la educación superior, donde había otra cultura, a veces te sentías solo o sola, que no sabías muy bien cómo funcionaban las cosas. Hoy día es un proceso, tenemos más acompañamiento, tenemos muchas más oportunidades y lo más importante, cuando tú das una prueba con ansiedad, eso nos dificulta la medición. Por lo tanto, total tranquilidad, esto está hecho para disminuir ansiedades, para que tengamos más tranquilidad, así que yo le deseo éxito a todas las Sí. y los jóvenes que la están rindiendo en este momento, De todas maneras, literalmente. quiero seguir con ese punto, subsecretario. Los postulantes, las postulantes se han adaptado a esta modalidad, con los beneficios que tiene justamente para ello y también para el sistema, evidentemente. Ahora, desde los receptores de estas postulaciones, lo que son los establecimientos de educación superior, esto va de a poco, ¿no? ¿Cómo ha ido? Porque en algún minuto, yo me acuerdo, tuvimos una conversación con el Ministerio de Educación de cuándo justamente las universidades, quizás los centros de formación técnica tienen un sistema más, digamos, apto para este tipo de situaciones, puedan justamente subirse al carro completamente de esta prueba a mitad de año y poder tener cupos, tener opciones justamente para aquello. En nuestra opinión, las instituciones han reaccionado de manera positiva. Nosotros tenemos un comité de acceso que está representado por rectores y rectoras de instituciones públicas, privadas, tradicionales, y también tenemos un comité de acceso en el nivel técnico profesional. Ciertamente, para acceder al nivel técnico profesional no requieres necesariamente tener un puntaje PAES, puedes acceder sin la prueba PAES, no hay ningún problema, pero las instituciones han reaccionado de manera bastante positiva porque el sistema de admisión que teníamos antes todavía estaba presa, me refiero a la PSU, todavía estaba presa de una época en que la educación superior no era un fenómeno tan masivo como lo es hoy día. Entonces, las mismas instituciones han ido colaborando con este proceso, son parte del comité, están representadas en el comité de acceso, que es el que finalmente toma las decisiones. Trabajamos técnicamente con el DEMRE de la Universidad de Chile, pero el comité de acceso es la entidad que toma las decisiones al respecto. Las mismas instituciones señalan que lo que la prueba PAES les informa más de las habilidades que tiene cada persona para Ujú. determinadas áreas. En vez de decirte tienes que ser el 1, el 2 o el 3, tienes que llegar primero siempre en esta maratón, lo que esta prueba más bien te dice en qué áreas del conocimiento tú podrías encontrar un mejor camino. Bueno, finalmente en la vida uno elige su camino respecto de varias decisiones que hay que tomar. Esta es una de ellas. La vida es un proceso largo, no hay que ponerse ansioso, pero en este momento las instituciones creo que han reaccionado de una manera positiva. Fíjate que este cambio en el proceso de admisión se ha hecho a lo largo de 3 gobiernos de signo distinto. Sí. Es verdaderamente una política de Estado que creemos que avanza en la dirección correcta. Por supuesto que nos quedan muchos temas pendientes, por supuesto que quedan muchos desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, cómo hacemos que más mujeres estudien carreras de ciencia y tecnología. Y cómo hacemos también que más hombres estudien carreras que hoy día son más bien Claro. feminizadas, por ejemplo, desafíos que tiene el país. Subsecretario, y para los que no estén muy familiarizados con la PAES y con esta modalidad de 2 pruebas al año, desde el punto de vista de los establecimientos, como yo les señalaba, ahora, hay universidades, por ejemplo, que tras el postulante o la postulante hacer la PAES puede optar por una carrera a mitad de año o distintas modalidades, o eso todavía está en una situación de rodaje, digamos. El proceso de postulación es uno y es del 2 al 5 de enero. Ya, se Ese es el mantiene proceso. así, pero Se eventualmente podría ir mantiene así. cambiando. Esto es un aprendizaje que hay que ir teniendo. Todo esto lleva, el segundo año, la segunda aplicación del proceso PAES, digamos. Por supuesto, hay que estar atentos a todas las variables. Por ahora es importante esta señal a la que nos están viendo. Quienes den esta prueba de invierno van a recibir sus resultados el 21 de julio. Y el proceso, bueno, la prueba regular es en noviembre, digamos, la prueba de verano es en noviembre, y el proceso de postulación es el mismo de 2 al 5 de enero. Así que tienen todo este tiempo para clarificar sus dudas, para pensar hacia dónde va su destino, su vocación. Y por supuesto que vamos a ir introduciendo más cambios, más flexibilidad en la medida que así vayamos viendo que lo requiere el sistema. Así que, por supuesto, es un mecanismo perfectible. Nunca nada en la vida tiene una forma definitiva Sí, de perfecta, todas ¿no? maneras. Así que nosotros seguimos corrigiendo. Ahora, tiene una gran gracia, si uno lo piensa desde ese punto de vista, si uno tuviera que hacer la PAES, hacer la PAES de mitad de año de invierno, porque con los resultados en mano, uno también puede ir viendo con quizás más tiempo, más tranquilidad y con
viendo hacia dónde daba la vocación, porque muchas veces cuando se da la de verano, o antiguamente cuando había una sola prueba, el tiempo entre quien te entregaba los resultados del test o los test y luego entrar al proceso de admisión era bastante corto. Entonces la Claro. elección ahí era bastante, bueno, si no postulo en uno, puede que no quede ni uno, así que vamos con todo. Ahora aquí hay tiempo y uno puede ir viendo también en términos de carrera o vocación, insisto, que es bien relevante. Esa es la idea, dar la mayor cantidad de libertad, que las personas tengan tiempo para tomar sus decisiones. Eh, Antes uno tenía poquitos días, Sí, literalmente, ¿te acuerdas? ¿No? Poquitos era días, terrible. pasaban muchas cosas en esos días, sí, sí O había sea, si esta uno no la presión. tenía clara y también había que empezar a postular y el nervio era peor que cuando uno hacía la prueba. Tal cual. La idea justamente ahora es bajar ansiedad, esto es un proceso, tómate el tiempo y tenemos quizás que avanzar mucho más en información pertinente para las personas. Qué carreras hay, bueno, hoy día tú puedes saber que hablar en la oferta académica, pero por ejemplo, en qué consisten los trabajos que hace cada carrera, cómo les va en la vida más allá del aspecto salarial, que tenemos información sobre eso, pero eso es una de las variables Mm. que existen, no necesariamente la única, ni para todo el mundo la central en virtud de cómo toman sus decisiones. Y vamos a ir avanzando en tener más información, pero al menos hoy día más tiempo, hay más oportunidades, tu puntaje te sirve más veces, Claro. hay más posibilidades y creo que las y los jóvenes la van a tener un poquito más liviana que como la tuvimos nosotros que dimos otra prueba. Aparte lo veo desde este punto de vista, al tener más tiempo y poder enfocarme en qué es lo que quiero yo hacer en el futuro en términos profesionales, hacia dónde quiero ir, hacer una revisión de eso, se puede ir bajando lo que es el nivel, como se llamó en su minuto, de deserción, ¿no? Cuando uno entraba a una carrera, finalmente llegaba un semestre, se daba cuenta de que no era lo que quería, que también es un tema con respecto a la situación, por ejemplo, de gratuidad. Bueno, una de las cosas que queremos hacer, ya le llamamos proceso de modernización académica, daría para largo contarlo y probablemente acá no vamos a tener el tiempo, pero es volver más humanos los ciclos académicos. Nuestros ciclos académicos tienen una estructura de grado y títulos muy antigua, temporalidades que no son las que necesitamos para la vida actual, nos falta más flexibilidad, por ejemplo, incorporación más decidida del componente online, tener más acompañamiento para que cada persona descubra su vocación, descubra cuáles son sus intereses, cuáles son sus verdaderos áreas donde más se puede encontrar un camino que le haga feliz. Al final se trata de eso, ¿no? Se trata de ayudar a las personas, de tener soporte institucionales para que puedan ser personas felices y plenas. Y creo que este proceso de modernización académica que vamos a llevar adelante, estamos trabajando en ello, puede traer algunas modificaciones en ese plano y, por ejemplo, resolver tantos problemas vocacionales y que después nos terminan en deserción, como problemas de salud. Ujú. Hoy día, lamentablemente, muchas personas jóvenes que están estudiando en la institución de educación superior no se sienten lo pleno y lo felices quizás que debiesen sentirse, que podrían sentirse. Y eso para nosotros como Estado y como gobierno es un Sí. problema. Así que vamos a trabajar también en esos temas. Subsecretario Orellana, déjeme juntar dos temas de la contingencia en términos de educación que tiene que ver con la rendición de la PAES, pero también lo que fueron los resultados del CIMSS. Uno dirá, bueno, pero son cosas distintas. No tanto, porque siendo que la prueba ha evolucionado y no solamente un temario de puntos, de temas, de contenido, evidentemente el contexto educacional y las brechas que se generan son relevantes para lo que puede ser este puente o esta evaluación para llegar a la educación superior. ¿Cómo miden o cómo puede conversar lo que es la PAES, que va en constante evaluación, como usted nos decía, con respecto a los últimos datos que se entregaron del CIMSE, por ejemplo, el tema matemáticas, que ha sido bien preocupante? Bueno, la verdad, PAES y SIMSE son instrumentos súper distintos, ¿eh? Súper distintos en términos de su diseño, a quienes se aplican. Pero muestra la trayectoria académica finalmente. Simplemente, claro, cualquier instrumento te va a mostrar en Chile, lamentablemente un instrumento cualquiera no puede terminar con las brechas sociales que existen en el país a propósito de educación. Sí, por supuesto. Podrá ser menos o más sensible a ellas, pero no las puede terminar. Yo diría que la alerta que nos ponen este tipo de instrumentos es siempre, independiente de que PAES para la educación superior creo que es un tremendo avance, es lo importante que es seguir avanzando en más igualdad en educación eh, y no solo más igualdad en los aprendizajes, en lo que tú ves en las pruebas, en matemáticas, lenguaje, que son súper importantes. Y en ese sentido tenemos un tremendo desafío, por ejemplo, con el razonamiento matemático en nuestro sistema escolar, tenemos un tremendo desafío en lenguaje y también tenemos un tremendo desafío en temas como la autodisciplina, como los elementos socioemocionales, la autonomía personal, Ujú.
la felicidad, que son claves, y todas estas cosas vamos a tener que avanzar juntos No, yo, como no, yo lo los tengo claro, y es una instrumentos. cosa bastante más integral y que antiguamente las pruebas, es muy difícil que una prueba, digamos, pueda medir la felicidad o no que uno podrá tener estudiando una carrera. Eso, pero debería, ojalá, incorporarla. Es necesario también en la vida, la formación integral de un alumno, una alumna. Pero, por ejemplo, le pongo el caso desde lo que fue el resultado tan preocupante en términos de matemáticas. Matemáticas para segundo medio, ese estudiante de segundo medio, falta todavía, pero ¿cómo va a llegar a una PAES de matemáticas que mide que efectivamente hubo un efecto, por ejemplo, de la pandemia en términos de la falta de presencialidad y lo necesario que fue justamente poder guiar a ese alumno para mejorar su conocimiento de matemática? Insisto, cuando se mida en la PAES de matemática cuando esté en cuarto medio, por ejemplo. Bueno, ahí vamos a tener un indicador como usted señala. Mire, la pandemia golpeó a todo el mundo y nosotros tenemos un plan de reactivación educativa para salir adelante en términos de los déficits que nos dejó la pandemia. Chile tiene un desafío importante en el tema de matemáticas y lenguaje. Esto no es ningún misterio. Estamos trabajando en ello, los instrumentos nos ayudan a observar esta brecha, estos desafíos. Es importante tener conciencia de estos desafíos. Cuando ocurra eso y la cohorte, digamos, que se formó en la enseñanza media en sus ciclos educativos primarios, llegue a la PAE, ciertamente que vamos a tener más datos al respecto. Una variable clave para enfrentar lo que usted señala es volver cada vez más compatibles los ciclos académicos de enseñanza media y superior, que no sean dos culturas completamente distintas. Estamos trabajando en ello, en pensar la trayectoria educativa. Al final la gente es la misma, la gente que está en la enseñanza media, Sí, después pasa a claro. la educación superior, es la misma persona y cambian los contextos institucionales. Estamos trabajando en eso y ciertamente el tema de matemática es relevante como el de lectoescritura, ¿no? Eso tenemos como país que enfrentarlo, lo estamos enfrentando y yo solo puedo referirme a materias que tienen que ver con educación superior, pero al menos en educación superior PAES nos ofrece mayor información y nos ofrece también más oportunidades para resolver esos problemas en la formación superior, digamos, en los primeros ciclos, los primeros años que tienen los estudiantes en educación superior. Sí. Subsecretario Orellana, ahora volviendo al tema del PAES propiamente tal, usted dijo, siempre los instrumentos se van evaluando y van cambiando. Ahora, han habido cambios en un largo horizonte de tiempo, hay que decirlo, pero bien relevantes para la historia educativa de los jóvenes aquí en Chile en términos de cambiar la prueba más allá del nombre, pero el cambio de los contenidos, de hacia qué aborda, qué mide. ¿Se está proyectando, por ejemplo, que ya para el próximo año haya una PAES distinta en términos de los contenidos, de cómo aborda esa evaluación, o más bien se va haciendo de manera bastante más gradual, digamos, para generar una certeza dentro de quien quiere postular en algún minuto a la educación superior? La PAES es una prueba que una vez se toma, digamos, se publican los ítems, lo que, digamos, da mucha más transparencia al sistema, nos obliga a ir evaluando mejor cómo la llevamos adelante, pero la estructura básica debiese mantenerse porque creo que es una estructura que le ha dado más postulaciones al sistema, que nos ha permitido una mayor presencia de los sectores de menores ingresos en las universidades, ha tenido un efecto democratizador, por lo tanto nos parece que vamos en un buen camino, con un reconocimiento transversal de personas que, como les comentaba, han atravesado 3 gobiernos de distintos signos. Entonces creo que en términos generales vamos a ir avanzando en esta dirección. Por supuesto hay temas perfectibles, uno de esos es lo que yo les señalaba, de cómo hacemos como país para tener mayor equidad y mayor igualdad en el acceso, por ejemplo, en carreras de ciencia y tecnología, que Ujú. tenemos menos acceso de mujeres de los que nos gustaría. Luego, cómo tenemos mayor igualdad también en general en otras carreras, cómo hacemos mejor acompañamiento, por ejemplo, cómo acompañamos más a las personas, cómo le damos información pertinente, cómo atendemos directamente a sus problemas de manera personalizada, individualizada. Tenemos hartos desafíos por delante, estamos trabajando en eso, pero yo diría que la obra gruesa va a estar estable para las, digamos, las generaciones que vienen, vamos a estar más o menos dentro de estos parámetros. Digamos. Creo que PAE ha llegado para quedarse. Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde, subsecretario. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, gracias.